36 años, una cifra que siempre quedará ligada a la historia de la selección peruana, por ser la cantidad de años que tuvo que esperar este equipo para volver a los mundiales. Hoy es cosa del pasado, pero a muchos se les hizo eterno aquel periodo donde el equipo inca acumuló fracasos de todos los colores. ¿Qué llevó a esta selección a caer en el anonimato por tanto tiempo? ¿Cuál fue la fórmula mágica para que en 2018 Perú volviera a las primeras planas? Averígualo en otro viaje detallado por la decadencia y el ascenso de la bicolor, aquí en Palabra de Gol. Luego de muchos años donde Perú se limitó a ser una selección animadora en las eliminatorias y en los campeonatos sudamericanos, la clasificación al Mundial de México 70 fue el momento bisagra para una selección que se convenció de que estaba para dar algo más. Allí empezaron a dar sus primeros pasos figuras como Héctor Chumpitaz, Ramón Mifflin, Roberto Chale, Teófilo Cubillas, Osvaldo Cachito Ramírez y Hugo El Cholo Sotil. Grandes talentos que de alguna manera reflejaron los frutos de un desarrollo social que se venía manifestándose en zonas como Lima y la costa central de Perú, lugares en donde nacieron y crecieron la mayoría de jugadores que compusieron esta generación y que se beneficiaron de un desarrollo que trajo consigo la creación de escuelas, estadios y distintos escenarios deportivos, donde el semillero futbolístico de Perú pudo dar sus primeros grandes pasos. Este periodo, digamos de bonanza, coincidió con el mandato de Gustavo Escudero Molina al frente de la Federación Peruana de Fútbol, donde sus competencias locales encontraron algo de orden con el nacimiento de torneos como la Copa Perú y el torneo descentralizado. Justamente de este último campeonato saldría el timonel de aquella selección, pues la leyenda brasileña Didi, al ganar el descentralizado de 1968 dirigiendo Sporting Cristal, tuvo la oportunidad para llevar todo su conocimiento y experiencia a la selección peruana, donde junto con la generación de jugadores que estaba por explotar, se cansaron de hacer estragos en Sudamérica. Bolivia y Argentina fueron los primeros en sufrir esta irrupción de la selección peruana en la eliminatoria a México 70, pues allí hicieron respetar su casa, ganando ambos partidos, y más allá de perder en La Paz, el luchado y épico empate a 2 conseguido en la Bombonera ante Argentina fue el fin de la ausencia peruana en los mundiales, ya que por primera vez en la historia consiguieron su boleto a la Copa por mérito propio. Por muchas razones, los años 70 brillan y brillarán para siempre en los libros de historia de la selección peruana, pues durante todo este periodo la blanquirroja mostró un fútbol de alto nivel con una regularidad y constancia inédita hasta ese momento. Esto se ve reflejado en grandes actuaciones como la que consiguieron en México 70, donde salieron en los cuartos de final, dándole pelea a una de las mejores selecciones de la historia. La gran frustración de no conseguir el cupo al Mundial de Alemania Occidental 74 se vio compensado de alguna manera con la obtención de la Copa América de 1975, tal vez el punto más alto de aquella talentosa generación que, de nuevo haciendo gala de su fútbol técnico y asociativo, se llevó el trofeo continental cuando derrotó a Colombia en una tercera final de desempate disputada en Caracas. Después, luego de conseguir la clasificación al Mundial de Argentina 78, sin muchos sobresaltos en aquella Copa del Mundo, el balompié peruano de nuevo demostró momentos de gran nivel futbolístico, gracias a nuevos talentos como César Cueto, José Velázquez y Juan Carlos Oblitas, los cuales completaron un equipo que ya tenía una identidad consolidada y que se había ganado el elogio de muchos especialistas que consideraban que en ese momento Perú presumía del mejor mediocampo del planeta, razón por la cual se explica otra gran actuación peruana en la Copa del 78, donde venció equipos como Escocia e Irán, además de empatar con un finalista de aquel torneo como los Países Bajos. Sin embargo, la desafortunada y polémica segunda ronda opacó un poco la presentación de la bicolor. A partir del 78, el equipo peruano mostró ciertas señales de desgaste reflejada en los resultados mixtos que consiguió en los años posteriores, pues en la Copa América del 79 decepcionó al ser eliminado en las semifinales por Chile, pero en las eliminatorias a España 82 de nuevo dio la cara con 2 victorias y 2 empates ante Uruguay y Colombia, logrando el liderato de su grupo y un nuevo pase a la Copa del Mundo. Pero allí el equipo inca terminaría pagando caro la falta de renovación en el plantel, pues el seleccionado dirigido por el brasileño Tim regaló la presentación más discreta de esta generación en una Copa del Mundo, siendo eliminado en la fase de grupos luego de empatar ante Camerún e Italia y perder por 5-1 ante Polonia. Luego del Mundial de España, la selección peruana entró en una era oscura donde una seguidilla de errores en distintos ámbitos condenó a este equipo a décadas de fracasos y decepciones. Podemos ilustrar esto repasando los años posteriores a aquel Mundial. Primero está la Copa América de 1983, donde si bien superó la fase de grupos,
Uruguay frustró las pretensiones de los incas en las semifinales, y luego está el accidentado proceso eliminatorio rumbo a México 86, donde el equipo peruano llegó con opciones a la última fecha, pero ya Argentina pondría el punto y final a una era que se acabó definitivamente cuando Ricardo Gareca anotó el 2-2 en Buenos Aires, que le negaba el boleto mundialista a Perú. Algo había cambiado y Perú estaba en un proceso de decadencia que de por sí ya había comenzado. Esto se explica a la falta de renovación de un equipo que para ir a México 86 aún apostaba a jugadores como César Cueto, José Velázquez, Jerónimo Barbadillo, Rubén Toribio Díaz y Juan Carlos Obleitas, los cuales en ese momento ya superaban los 30 años de edad. A partir de este hecho se hizo evidente la ausencia de un trabajo de planificación adentro de la Federación Peruana, carencia que se acentuó en el mandato de Josué Grande Fernández, donde en varios aspectos su labor llevó al fútbol peruano al caos. Por un lado, estuvo el revuelo que se formó con la llegada de los campeonatos regionales, que dividieron la Liga Nacional en dos etapas, el torneo regional y el torneo descentralizado, competencias donde no había ni el más mínimo control y los dirigentes y sus intereses inescrupulosos pudieron hacer de las suyas. Por ejemplo, durante esos años eran más los equipos que ascendían que los que descendían, razón por la cual el campeonato de 1989 llegó a tener hasta 42 participantes, por lo que al no existir la urgencia de los descensos, el sentido competitivo de estas ligas regionales quedaba desvirtuado y las directivas, sin menos presión, prescindían de invertir en infraestructura y en desarrollar las categorías menores. Al deterioro del fútbol base se le sumó la fuga de talentos que en los años 80 se hizo más pronunciada a partir de la constante migración de jugadores hacia el fútbol colombiano, una opción lucrativa para muchas figuras que poco a poco fueron llevando la escuela del fútbol peruano a tierras cafeteras, razón por la cual en parte se explica por qué a finales de los 80 y a comienzos de los 90 Colombia asumió el papel que ejercía Perú años atrás, no solo como tercera potencia de la región, sino como el país que encontró una bonanza en cuanto al desarrollo de futbolistas y de una idea de juego. Todos estos factores fueron llevando a un estado de depresión al fútbol peruano, pues los resultados eran cada vez más mediocres y la falta de planificación y de un proyecto concreto llevó a la selección a diversos fracasos en competencias como la Copa América y las eliminatorias mundialistas por esos años, pues tanto camino a Italia 90 como a Estados Unidos 94, la bicolor acabó como una de las peores selecciones de la región. Aquí hay que hacer un paréntesis con el mandato de Nicolás Delfino en la Federación Peruana de Fútbol, cuya reestructuración del campeonato local sirvió para tener algo de orden en cuanto al plano económico y el trabajo de la selección peruana, que recuperó la esperanza gracias al cuarto lugar conseguido en la Copa América de Bolivia 1997 y a la buena actuación en las eliminatorias a Francia 98, ya que en la penúltima fecha se encontraban en el cuarto lugar y prácticamente estaban a un paso de sacar su boleto a la Copa del Mundo. Pero la humillante y dolorosa experiencia que vivió el equipo en su visita a Santiago no pudo tener peores consecuencias, pues además de perder su cupo mundialista a manos de su máximo rival, aquella derrota dejó una herida muy profunda en la mentalidad del jugador peruano, de la cual le costaría mucho recuperarse. Luego de aquel golpe bajo, el lado administrativo de la Federación Peruana entró en su peor momento, gracias en gran parte al nefasto legado que dejó el controvertido dirigente Manuel Burga Seoane, cuyo mandato al frente de la FPF fue el escenario de diversas prácticas corruptas que lanzaron a los clubes y a la federación a sus años más oscuros. Prácticamente durante este periodo se hizo común que los dirigentes hicieran estragos con el manejo irresponsable del dinero. Se planificaba muy poco a futuro y los clubes no invertían en las divisiones menores y rara vez se abogaba por el desarrollo de espacios deportivos y de entrenamientos a la altura de un fútbol profesional, por lo que durante años la producción de talento en el fútbol peruano encontró un clima hostil para su crecimiento, porque a pesar de que tenían las condiciones, los jugadores no contaban ni con las herramientas ni con la disciplina para desarrollar su juego al máximo nivel. Ante este panorama, naturalmente, en la era Seoane continuaron la seguidilla de frustraciones en las eliminatorias, acabando penúltimo rumbo a Corea y Japón 2002, penúltimo camino a Alemania 2006, último en la clasificación a Sudáfrica 2010 y en el séptimo puesto en la eliminatoria a Brasil 2014, la última que tuvo al frente a Manuel Burga Seoane, que como todo directivo sudamericano poderoso por esos años, también se vio empañado por el FIFA Gate, en su caso señalado de formar parte de un esquema de sobornos para adjudicar derechos de televisión y marketing de los torneos de Conmebol y CONCACAF, hecho por el cual fue absuelto por el FBI, pero de todas maneras sería castigado de por vida por el Comité de Ética de la FIFA en 2019.
Luego de que Seoane perdiera las elecciones en 2014 para presidir en un nuevo periodo a la FPF, el nuevo timonel de la federación, Edwin Oviedo, comenzó en 2015 un largo proceso de reconstrucción del fútbol peruano, donde fue clave el aporte de un ídolo del pasado como Juan Carlos Oblitas, que asumió el cargo de gerente deportivo de la selección peruana y empezó a desarrollar un trabajo serio para devolverle al jugador peruano esa identidad que había perdido hace tiempo. Por eso, desde el principio, estaba convencido de que el hombre indicado para iniciar el esperado resurgimiento del balompié inca era Ricardo Gareca, irónicamente el responsable de sepultar la era dorada del fútbol peruano con aquel gol que clasificó a Argentina y eliminó a Perú en las eliminatorias a México 86, por lo que el Tigre, ya con todo un recorrido importante como entrenador, empezó a adelantar una serie de cambios que causaron un gran impacto frente al trabajo de la selección. Primero, se esforzó en separar al equipo del constante acoso de los directivos y de la prensa, de manera que el cuerpo técnico tuvo una mayor libertad para trabajar y sin muchas presiones pudo adelantar un proceso de renovación que en su momento se juzgó como arriesgado, pero que a largo plazo empezó a rendir sus frutos. Por eso, jugadores de mucho recorrido como Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas empezaron a ser reemplazados por nuevos prospectos que poco a poco empezaron a consolidar la recuperación de la entidad futbolística de Perú. Esto se notó en la Copa América de Chile 2015 y en la del Centenario, donde en ambas Perú consiguió actuaciones convincentes y en donde el equipo dio muestras de desarrollar un juego más asociativo y técnico. A partir de ahí el Tigre dio muestras de que su interés también pasaba por el plano mental, una de las grandes debilidades del conjunto inca, que a partir de un trabajo serio empezó a conseguir resultados que poco a poco fueron ganando el convencimiento de los jugadores. Luego de un inicio flojo en las eliminatorias a Rusia 2018, se puede decir que el punto de inflexión ocurrió en el segundo semestre del 2016, ya que el golpe de suerte que significó la adjudicación de los 3 puntos del partido ante Bolivia por el TAS, a partir de ahí el plantel peruano vio la oportunidad para encarrilar una eliminatoria que parecía perdida. Resultados como la goleada a Paraguay a domicilio, las victorias ante Uruguay y Bolivia en casa, el 2-1 en Quito o el empate de Argentina en la Bombonera sirvieron para volcar a todo un país hacia la causa común de la clasificación, concretada tras el empate en la fecha final ante Colombia en Lima y posteriormente en la victoria ante Nueva Zelanda en la repesca, por lo que luego de 36 años de sequía, Perú recuperaba la memoria de ese fútbol que lo llevó a la elite mundial. Y más allá de ciertos errores que hicieron que la pasantía peruana en Rusia fuera más corta de lo esperado, la espléndida Copa América de Brasil 2019 demuestra que este proceso de Gareca aún tiene mucho recorrido por delante. Veremos si en los próximos años continúa este resurgimiento, pues no se puede desconocer de que a pesar de que se estén dando los resultados, los problemas económicos de la federación y los fracasos del fútbol juvenil amenazan a convertir a este exitoso proceso de Gareca en un oasis de éxito, en medio de un enorme desierto de errores que aún hoy en día se repiten constantemente en el fútbol peruano. Y para ti, ¿cuáles fueron los puntos claves para que Perú se quedara sin mundial por tantos años? ¿Qué aciertos se deben repetir para que la bicolor continúe siendo protagonista en el fútbol sudamericano? Esperamos todas sus opiniones en los comentarios. Y recuerden que si quieren apoyarnos y tener beneficios exclusivos, pueden darle clic al botón unirse para gozar de distintas ventajas, como acceder a este mini documental donde pueden ver cómo fue el proceso de la realización de este video. Así que no se queden sin disfrutar de la experiencia completa del canal en donde adoramos el balón. Yo me despido y será hasta la próxima aquí en Palabra de Gol.